La fe en Satanás. Uno de mis queridos amigos me escribió el otro día pidiéndome un consejo. Resulta que él entiende que Satanás le atosiga, le atormenta y le hace la vida muy difícil. Este amigo me pregunta mi opinión, pregunta por mi opinión y yo con mucho gusto se la voy a dar y la voy a compartir con todos vosotros. Lo primero que le dije es que lea los comentarios que hacen a mis videos. Muchos de ellos me reconocen como una verdadera autoridad en demonología, ya que me llaman hijo del diablo. Y algunos hasta afirman que soy el mismísimo Satanás en persona. Así que, oiga, con estas credenciales y con estos títulos nobiliarios del Averno, ¿quién mejor que yo entonces para hablar sobre este importante asunto? Lo primero que les voy a decir, queridos amigos, porque hay que entenderlo de entrada, es que Satanás es una idea que surge y se mantiene por la fe religiosa. Si tienes fe en el diablo, él tendrá poder sobre ti. Si no, no. La influencia del diablo sobre nosotros es imposible sin fe, tan sencillo como eso. Pero si crees en Satanás, si validas su existencia con tu creencia, sus argucias y poder te acosarán poderosamente. No lo dudes, porque nuestra mente trabaja de esa forma. Es tu fe lo que le vigoriza y le hace fuerte. Hazme caso, porque yo, como ya te dije, soy una verdadera autoridad en la materia. Algunos afirman equivocadamente que Satán es un ser real e independiente de tu fe. Pero eso no es ni cierto ni tampoco es una verdad bíblica. Todos los entes espirituales bíblicos, desde el Dios judío hasta Cristo y finalmente Satanás, son entelequias que adquieren su realidad mediante la fe. Sin fe, nada bíblico tiene la más mínima entidad. La fe, no la realidad racional, evidente y tangible, es lo que incorpora, le da cuerpo etéreo a todo lo religioso. Sin fe es imposible no solo agradar a Dios, al Dios israelita, sino participar de sus revelaciones, entre las que se encuentra la del diablo. Una aclaración importante. Lo dicho no significa que estemos aquí negando el mal, porque la maldad es real y evidente. No negamos la realidad de lo malo, sino la personificación bíblica de la maldad como figura real y su influencia poderosa en el ser humano. Eso sí, lo negamos vehementemente. La idea de Satanás debe ser completamente desalojada de nuestra mente, y esto os confieso que no va a ser tarea fácil. Lamentablemente esa pérfida idea está viva y activa en muchos de nosotros. Nos fue inoculada en la etapa formativa por nuestros inocentes padres, quienes, cómplices de la Iglesia cristiana, nos inculcaron esa mentira en la niñez. ¿Te acuerdas cuando nos contaban aquellos cuentos en los que la figura del demonio era tan real que luego no podíamos dormir? Más tarde nos llevaban a la iglesia y allí el pastor o el cura enfatizaba impunemente el miedo a Satanás sobre todas las cosas. ¿Te acuerdas de este proceso? De esta forma, la fe ciega en un diablo potente y real ha sido alimentada constantemente por pastores, curas y esbirros de la mentira en general, hasta el punto de hacernos fieles creyentes en Satanás. Por eso, y en vista de esta obra eclesial satánica, no cabe duda, amigos míos, y esto es una humilde revelación, que la Iglesia cristiana es también la Iglesia de Satanás.
ya que ella fundamenta y promueve la fe en ese engendro satánico. ¿Habías pensado en eso? ¿No sería mala idea entonces referirse a esa ideología cristiana con sus dos patas de pezuña hendida católico-protestante como la iglesia cristiano-satánica? Porque, porque ambas iglesias son la fuente de esta fe maligna en el diablo. No te sorprendas de esta afirmación. Fíjate que la iglesia cristiana nos dice continuamente, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero también tienes que tener fe en el diablo, tienes que tener fe en Satanás, porque es un espíritu real, porque sin esa fe en el diablo, tu creencia global no está completa, no eres un cristiano auténtico. Por lo tanto, mis queridos amigos, es acertado concluir que sin la figura del demonio no hay cristianismo auténtico y que la Iglesia cristiana en sus dos vertientes, protestante y católica, mismo perro con diferente collar, es también la fiel emisaria y sacerdotisa del culto al príncipe de las tinieblas, Satanás. Por tanto, cuando tú entras en un culto cristiano, te estás sumergiendo en el templo que está dedicado tanto a promover la fe en el Dios israelita como la fe en el Dios satánico. No te olvides, nunca te olvides de esto. Ese es el lugar en el que te van a inyectar la fe en Dios, en el Dios de Israel, pero también te inocularán poderosas dosis de fe en Satán. Esto queda claro cuando uno escucha críticamente el sermón y las enseñanzas cristianas. Verás que la exaltación a la fe en el diablo está siempre presente. Satán es uno de los ejes centrales de la maquinaria teológica cristiana, maquinaria que sin él no va a funcionar debidamente. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué se enfatiza tanto la figura del diablo? Pues porque Satanás es la herramienta fundamental de control y manipulación de la iglesia cristiana. No tiene otra herramienta con mayor poder. Sin Satanás, la iglesia es como un pistolero sin pistolas o como un político sin engaño. Satán es el león al servicio de la iglesia para mantener a las asustadas ovejitas dentro del corral. Por eso es que os digo, os lo estoy diciendo, que la iglesia cristiana es también la iglesia de Satanás, porque su poder inculca. Así, cualquier idiota se da cuenta que la ingeniería teológica cristiana poco a poco fue logrando que en nuestra mente hubiera tres ideas religiosas fundamentales que se complementan: Dios, Jesucristo y Satanás. Los tres como un triunvirato religioso, como una mesa de tres patas a la que de faltar una cae al suelo irremisiblemente. Tres engranajes que mueven la maquinaria del temor manipulativo. Tres lazos al cuello de los incautos para oprimirlos, ahogarlos y también dirigirlos como si fueran bestias de carga. Una vez sembrada esa semilla maligna y putrefacta en nuestra conciencia, los líderes religiosos son tan astutos y rufianes que nos dicen que para vencer al diablo tendremos que aumentar la fe en el Dios de la Biblia. Pero esto no es cierto. Es una trampa vil en la que muchos han caído, porque al crecer tu fe en Dios, se aumenta también en igual medida tu fe en el diablo. Una cosa lleva a la otra, como un gobierno socialista y la subida de impuestos,
o como la estupidez del pueblo y la elección de gobernantes déspotas radicales y tiranos. Una es consecuencia de la otra. Recuérdalo, no te olvides. Aumenta tu fe, aumentará en igual medida tanto para el poder de Dios como para el poder de Satanás. Es como si con tus brazos en cruz te ataran en ellos dos caballos que tiraran furiosamente en direcciones opuestas. Tú mismo te estás condenando a vivir esa agonía que te despedazará. Es como vivir con la suegra y la esposa en la misma casa. Otros nos dirán, siguiendo la directriz bíblica, resistid al diablo y de vosotros huirá. Otra mentira. Porque si le resistes, ¿con qué le estás resistiendo sino con tu fe? ¿Cómo se podrá resistir con lo que fortalece al enemigo? Acuérdate, tu fe es lo que hace fuerte a Satanás. Esto sería como apagar o pretender apagar un fuego echando gasolina a sus llamas. No te extrañes, por tanto, que la fe sea tu enemiga más violenta. Lee bien los libros bíblicos y te darás cuenta que Jehová y Satanás son la cara y la cruz de la misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. Son plenamente complementarios, como el yin y el yang. Se necesitan mutuamente. Tanto es así que a veces uno hace las obras del otro. Yahvé mata niños indefensos mientras duermen. Éxodo 12. Y Satanás prueba a los creyentes. Por eso es que el actual cristianismo que se predica en las iglesias es un maniqueísmo disfrazado. Jehová es el autor del bien y el diablo el artífice del mal. Dos dioses de potencia parecida, Yahvé y Lucifer, que se entrelazan luchando entre sí por conquistar el espíritu humano. Llegado este importante punto, hemos de preguntarnos cómo podemos salir de esta maldita creencia en el diablo que la Iglesia nos ha metido en la mente como un virus de pestilencia. ¿Cuál es la fórmula inefable para librarnos de esa programación cristiana aviesa y puerca? Esto, en teoría, es muy fácil. Si ya sabemos que Satanás no es el problema, sino que tu fe en él lo es, entonces la conclusión lógica, acertada y sencilla es: elimina la fe y habrás solucionado tus tribulaciones con el diablo. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿cómo eliminamos la fe religiosa? Esto es igual de sencillo. ¿Quieres matar la fe? ¿Quieres dejar la fe completamente destruida? Pregunta, ¿por qué? Ya está, es así de fácil. No te tragues todo lo que te dicen desde el púlpito. No te tragues todas las historietas que te cuenta la Biblia ni que te recalca el pastor. Aguanta un momento. Perdón un momento. Oiga, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Haz de el por qué el aliento de tu vida y no te conformes con respuestas estúpidas, tontas, necias e indemostrables. Sigue preguntando por qué, y por qué, y por qué, hasta que te expulsen de la congregación. No te rajes, no te rindas. Y entonces tu fe absurda morirá de un ataque masivo y repentino al corazón. Porque la fe religiosa muere irremisiblemente
cuando empezamos a pensar por nosotros mismos. Ni Yahvé ni Satanás soportan al espíritu preguntón. Ambos lo odian a muerte, porque la pregunta inteligente que demanda una respuesta inteligente es el mayor y más efectivo enemigo para matar la fe. Cada indagación inteligente, toda reflexión que busca la evidencia real es una daga envenenada al corazón negro del demonio. La fuerza de Satanás es la fuerza de tu fe, pero el diablo no puede hacer nada contra una persona que usa su razón, que piensa y reflexiona, que pregunta ¿por qué? Porque el por qué le deja al diablo sin oxígeno para respirar. Es como una mano agarrada a su cuello. No puede vivir. Contra esa arma sus fuerzas se licúan y se pierden como el agua entre los dedos. Él es muy poderoso, eso dicen, pero todo su poder reside en la mentira, el engaño y el artificio nebuloso, es decir, en la fe. Pero cuando tú aprendes a vivir mediante datos y evidencias, cuando preguntas inteligentemente y haces de la verdad demostrable el símbolo de tu vida, Satanás se desinflará ante tu presencia como un viejo globo agujereado. Echa fuera la fe, que es engañosa por naturaleza, y habrás vencido de verdad al diablo. No creas, piensa, que al pensar, al usar tu razón y el sentido común, desharás todas las supersticiones y mentiras con las que el diablo llena la mente de los creyentes, supercherías, patrañas y fraudes con las que la Iglesia cristiana manipula las conciencias de los creyentes y los mantienen esclavizados con el miedo a Satanás. Permitidme deciros una sola cosa más respecto de este asunto para terminar. Estoy convencido que la implantación de la idea del diablo en las mentes de nuestros niños y jóvenes debería ser perseguida por ley. De tal manera que todo rufián mal nacido que envenena las conciencias de los niños con esa pérfida idea maligna y repugnante fuera encarcelado, encerrado en una mazmorra oscura y lúgubre, para que los mismos demonios que habitan su desgraciada alma lo persigan sin cuartel hasta su muerte cerebral. Eso sin exagerar. Estas son, por tanto, algunas de las verdades que os puedo decir sobre cómo matar la idea del demonio en vosotros. Espero que al venir de mí, un reconocido y humilde hijo de las tinieblas y primo hermano de Lucifer, como muchos creen, os hagan bien y os ayuden a superar este importante asunto. Un saludo afectuoso y muchas gracias por vuestra atención.